porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. O sea, estamos hablando de la habitación del Espíritu. ¿Y dónde está? Algo interesante, por ahora que en estos 3 días de capacitación, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta es la época del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? La era del Espíritu Santo, el siglo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y escuchaba yo lo que hablaba un pastor predicador en estos días. Decía, no entiendas con la mente, entiende con el Espíritu. Así, con otros dos. Porque si entiendes con la mente, es que te puedes ofender de la verdad de Dios. Pero automáticamente vino a mí. No, o sea, si tú entendías con la mente, te puede doler lo que él va a decir. te ibas a ofender de lo que él decía. Claro. Pero, o sea, algo entendible, manejable. ¿Ya? Pero hay que entender una cosa, que esto no lo podemos desligar. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Nosotros, según las denominaciones, somos cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen cuerpo y alma, otros dicen cuerpo y espíritu, y al final no nos hacemos problemas. La cosa es que tenemos una cosa material y otra cosa espiritual. No nos hacemos problemas de ello. ¿Ya? No vamos a debatir ese tema. Pero es interesante, o sea, las palabras adolecen a un contexto. Habría que haber escuchado todo lo que dijo el pastor, porque el pastor tenía cierta razón, porque él iba a hablar hacia los pastores algo fuerte. Nos llamó la atención porque qué falta. Entonces, si te duele, no, sí, mejor con la mente no, entiéndelo como el espíritu, porque o sea, el espíritu es el que te está hablando del espíritu, algo así más o menos, ¿no? Era su intención. Pero no podemos desligar las dos cosas. Como no podemos, nosotros tenemos un Dios trino, que si bien es cierto, nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, los dos son uno. Es algo que no entendemos. Igual, nosotros somos cuatro y espíritu. Y el apóstol Pablo decía, prefiero orar con mi entendimiento que orar solamente en el espíritu. Porque hay que balancear siempre las dos cosas. Bien. El apóstol Juan dice que el espíritu, ¿quién lo tiene? Nosotros. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Ha hecho morada en nosotros. ¿Quiénes son las personas habitadas? ¿En dónde mora el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan? El Espíritu. ¿Dónde mora? Ya, vamos a ir. En el son. Mora. Son. ¿De quién? De creyente. Ojo. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Pero solo se firma él. También quiero salir. También quiere salir. Dice, el Espíritu mora en ellos a quienes han recibido a Cristo Jesús. Y aquellos que no han recibido a Cristo también tienen un espíritu, pero no activo, pues. No, Espíritu muerto. cuerpo, alma y espíritu. Ya. Todos seres humanos tienen eso. Ya. Todos seres humanos tienen eso. Sí, pero hablando ya del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en el creyente, no entra en el mundano. El mundano no tiene el Espíritu Santo ni siquiera potencialmente. Muerto. Muerto está, muerto está. Hay que diferenciar entre el espíritu de la persona y el espíritu de Dios. Claro. Así es. ¿Ya? Por eso dice Jesús que deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿O no? Ya, en ese contexto, la persona le dice al Señor, te voy a seguir, pero primero voy a enterrar a mi padre, a mi familiar, etc. Dices que los muertos se entierran a los muertos, por ser. Estás retrocediendo a una vida donde yo te estoy ofreciendo una vida eterna. Claro, los que no conocen al Señor
son como muertos. Claro. Andan como muertos. Sepulcros blanqueados. O sea, están muertos en vida. O sea, tiene un cuerpo material que aparentemente tiene vida, pero espiritualmente están muertos. Eso es lo que hace el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si el cuerpo tiene, o sea, el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu de dónde procede, Del mismo ser. O sea, lo que pasa es que, según las posturas teológicas, y también en la vida a veces encontramos el cuerpo y el alma, o encontramos cuerpo y espíritu, no sabemos si se refieren al alma y al espíritu con nombres diferentes, o se refieren a cosas separadas. Entonces, las posturas teológicas denominacionales, algunos dicen, yo creo el cuerpo, alma y espíritu. O sea, el cuerpo, lo material, el alma, digamos, el sentido de la vida, y el espíritu, las cualidades, por así decirlo. Lo inmaterial del ser humano. El Espíritu Santo no es que saque a uno, sino es algo adicional que mueve todo eso. Porque tiene que confiar en estar seguido. Claro, y eso es real. Y Pablo dice, yo voy a enseñar el Espíritu. Entonces puedo decir, por eso que dicen, algunos dicen que somos espíritus, tenemos un alma y un espíritu. Cuando eso no cristianos. Somos un cuerpo y somos espíritu, alma. Somos almas vivientes, esa es la definición que da Génesis. Somos espíritu, alma, viviendo dentro de un cuerpo. Viviendo en un cuerpo. Porque el Génesis dice somos almas Viviendo. Bien. Y lo otro viene a ser un alma o un espíritu viviente. Pero siempre he entendido como que el alma y el espíritu están fusionados. Claro, es porque, o sea, por eso, o sea, esto Están fusionados. es lo espiritual. Y esto, lo material, ¿no? O sea, tenemos una parte material y una parte espiritual, eso no lo digamos. Pero ese espíritu no es el Espíritu Santo. No es el espíritu, El es espíritu el del espíritu del ser humano. Es la vida, ¿no? Por así decirlo, la vida, ¿no? Pero por eso. Y el alma tiene que ser el sentimiento, todo de las cualidades que son los pensamientos. Por eso, o sea, según las denominaciones, según los grupos, hablan de cuerpo, alma, espíritu, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, pero sea como sea, hay una parte material y una parte espiritual. Como yo digo, mi posición como maestro es presentar las propuestas, no es lo que yo creo. Porque de repente en su iglesia dicen una cosa y yo no le voy a decir quiénes tienen que creer. Cada uno toma su propia posición. Cada uno tiene que tener su propia convicción sobre la materia espiritual. El espíritu que mora en ellos es un don de Dios. O sea, este espíritu que mora en el corazón, ¿quién lo da? Dios, ¿dónde Dios? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. El espíritu, ¿dónde mora? El Espíritu Santo estamos hablando. Ya estamos hablando del Espíritu Santo, en el creyente. Este es un don de Dios. Dios lo da. ¿A quién? A que cree. Pero tiene que creer de Corazón. corazón. Es decir, es el espíritu de Dios que vivifica al espíritu del hombre. Porque no, el hombre no quiere decir que no tiene ese espíritu. Ah, no, el hombre tiene su propio espíritu. Claro, pero ese espíritu prácticamente está Latente, ahí está, eso es vida, eso es su propia vida. Ajá. Entonces necesita ser vivificado. Por el Espíritu de Dios. O sea, el apóstol Pablo Pedro, cuando predicó en Hechos, la gente le preguntó, ¿qué tenemos que hacer? En el Pentecostés. ¿Y él qué dijo? Arrepentidos Bautizo. y bautícense. O sea, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. O sea, el que cree en Dios, deja de creer en otra cosa. ¿Sí o no? Yo no puedo ser un cristiano y decir que tengo el Espíritu Santo en mí y todavía mantengo mi guadaluro. ¿Sí o no? O sea, yo no puedo decir, yo tengo fe en Cristo Jesús, yo tengo fe en la oración de sanidad, yo tengo fe, pero por si acaso le paso todo Dios. Al susto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las iglesias que hay hermanas que dicen, a mí hijo, no, ¿qué hago? Bueno, pásale huevo, ¿o no? Pásale huevo, uy, por si acaso. Vas a visitar hogares,
cuando ustedes vayan a visitar, pastoralmente o por visitas hogares, atrás de las puertas están ahí las ávilas. Pero pastor, yo tengo sábilas, pero no para la puerta. Ah, no. En Como materia- claro, otra cosa, la gente se saca la baba de la sábila para Lo tomar. utilizo para tomar. Ya, no, yo me refiero a la que está atrás de la puerta. O su cerrar. Los cerrajes, ya, todo eso tiene un significado. Entonces, si yo digo, el Espíritu Santo mora en mí, me cubre, Dios me protege, Dios me cuida. ¿Para qué necesito? Pero, entonces, ¿para qué necesito ayuda? Para mi negocio. ¿Para qué necesito orar? Pasar el cuy y el huevo a mi hijo por el susto, cuando Dios se llevó en la cruz del Calvario todo. Profe, yo cuando estaba en Trujillo tuve una experiencia con una hermana. Dice que esta hermana... Espera. Grábalo otra vez, porque es que no bórralo, porque tengo una experiencia, entonces puede ser una experiencia religiosa como la canción de Julio Iglesias, ¿no? ¿No? Bueno, me contó su experiencia la hermana que tuvo una hija y dice que el perro le había mordido. Y a partir de ese momento la niña vivía asustada, seguía al colegio y regresaba, ella le oraba, llamaba al pastor para que le oren, pero la niña continuaba igual. Pero dice que una hermana le dijo que tenía que pasarle el huevo para que le quite el susto. Entonces, pero ella creía más en Dios que pasarle el huevo, ¿no? Pero dice que tanto le insistió la hermana que lo hizo pasar el huevo a la niña. Y desde ese momento la niña quedó sana, normal, como cualquier niña. ¿Y qué es el huevo? ¿Cómo explica? ¿Cómo Ya, explica es que eso? lo que cosa. El demonio tiene poder, no podemos decir el demonio no tiene poder. El demonio puede influenciar en la vida de un creyente. El demonio se puede meter en la vida de personas que no tengan el Espíritu Santo. El demonio es un duplicador, es un imitador. Entonces, puede ser, o sea, se le pasa huevo y hay gente que se cura el susto. Pero ¿quién hace curar el susto? Dios. El miedo no viene de Dios. No viene de Dios. El O temor sea, no viene de Dios. Ahora, ¿quién está asustada? La niña. Entonces la niña va a vivir asustada hasta que ella reconozca que ese temor de susto no es mayor a la protección de Dios. Es normal. A ver, yo te traigo mi perro rojo, vaya, a ver si no te cortas. ¿Tú qué quieres? ¿No que yo no me muerda? Puede ser que no te muerda, porque todos son convertidos. Pero, o sea, tú ves un perro, ¿por qué? Porque es algo innato. Mi esposa puede saltar, mi esposa no quiere ir a la aviación. Tiene miedo, pero eso es innato, no es que no tenga confianza en Dios, sino que no te pasó nunca. Claro, como no le pasó. Como no te pasó nunca, entonces tú dices, acá no pasa nada. Pero ya te pasó una vez, tú dices, Ya tienes que pensar. no, de repente no es el temor, sino es el pensarlo dos veces, la imprudencia. Claro, porque si ya me pasó, ¿cómo voy a volver a exponerme? Lógico, ahí está, es imprudencia. Entonces, si la gente piensa que es temor, piensa la cosa que O hay que falta de saber. fe, ¿no? Puede Falta ser de fe. precaución también. Pero por eso, o sea, el demonio duplica. Vemos en los pasajes de Moisés, por lo que Dios en Deuteronomio prohíbe terminantemente cualquier práctica de adivinación, de agoreros, o pirleros y todas esas cosas. Porque eso ya lo practicaba antes. Ya lo practicaba. Entonces, son cosas del demonio, eso de huevo. De cuy, de huevo, de sapo. Es que, o sea, miren, el problema del ser humano son sus grandes temores. ¿Tú le tienes que, o sea, tenemos temor a la muerte? Bueno, ahora no, pues antes sí. Yo desde... Pero aún así, tú dices, o sea, ya está bien, pero si no muero hoy día, No es creo que sea ¿cuántas cosas he querido hacer? ¿Cuántas no? No he No logrado. es temor, pero es muy si me muero, ¿dónde iré? Esas cosas Sino que tú dices, no conocí la muralla china. No, hoy voy a empezar a caminar para llegar hasta allá, como este brasileño que después de 2 años llegó a Sudáfrica para ver a cuál su selección y no hay entrada. ¿Ves? Bueno, de regreso, a las 4 horas para llegar a Brasil.
ha ido a pie. En bicicleta. Ay, qué tonto. Estos son los jóvenes más. No, no es algo. De repente es su... Ay, que no. No, pero sí O sea, ¿qué es lo que pasa? Él hace una protesta silenciosa en contra del abuso infantil. Llama la atención de alguna manera, entonces va pedaleando país tras país, entonces ya van coordinando con instituciones, donde por ejemplo llega acá al Perú, lo recibe el ministro de Justicia, por así decirlo, la ministra de Justicia, y lo presenta, ¿no? ¿Y usted por qué ha venido de Ecuador manejando bicicleta? No, porque estoy haciendo una concientización en todo el mundo sobre el abuso infantil. Eso es otra cosa. No, eso es lo que dice el señor. Pero no dice que se ha venido para... No, llegó hasta allá, porque él hasta llegó para hacer la noticia, porque va, su intención era llegar a Sudáfrica, llegó a Sudáfrica para el mundial todo, y ya no hay nada. Sí. Alfredito Villalta. A ver, el espíritu que mora en ellos es un don de Dios, número uno. Número dos, el espíritu no habita en alguno. Si no habita, eso quiere decir que no es salvo. Porque ya hemos dicho que el espíritu es, ¿qué cosa? Fe, armas, o sea, garantía de qué? De salvación, De salvación. Si el espíritu no habita en ti, no mora en ti, entonces estás en el otro equipo, estás abajo. Mejor sería que te salves. Profesor, pero de todas maneras, yo no sé, no he encontrado en la Biblia, el Espíritu de Dios no está en la persona no creyente. Definitivamente el Espíritu no figura en el corazón del no creyente. No, el Espíritu Santo no puede estar en un no creyente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas o sobre animales. Ahí vamos a la burra hablar. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene Cristo y dice, yo me voy y mi garantía es esto. El Espíritu. Profe, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo venía a las personas importantes, reyes, profetas. No necesariamente. Pero no estaba en todo el pueblo. No. Ah. Por eso hay pasajes en el cual la mujer dice, oye, mire, ahí estamos profetizando, y el Deuteronomio, y Moisés dice, ojalá que todo el pueblo sea profeta. Ahora, el profeta no es un adivino. El problema es que a veces se piensa que el profeta es aquel que dice, ya, tú tenés enamorado 15 años, ¿no? Sí, antes de una infancia muy difícil. Ese no es profeta, ese ya tilda ya con el adivino, el amorero. Porque el profeta bíblico es aquel que dice palabra de Dios. Esa es la definición del Antiguo Testamento de David. Uno que es escogido por Dios para llevar su mensaje. Esa es la definición de David. El profeta, por lo que todos nosotros cumplimos un rol profético. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios para llevar su mensaje, pero no somos profetas como Elías, Zacarías o como el mismo Juan. Hoy en día se confunde. Es profeta, me ha dicho todo lo que yo he hecho, como le sucedió a la humanidad. Eso es una revelación de una atribución de Jesucristo. ¿No? Pero el profeta es utilizado por él para llevar su mensaje. Pero la gente se queda solamente con eso de me ha dicho mi pasado. ¿Y qué hago con mi pasado? Yo también lo sé, yo también he sido pecador. Lo que uno quiere saber es qué es lo que Dios te tiene preparado. Entonces, no es necesario ser, como hoy en día se llama, profetas, para decir, tú vas a ser una mujer de Dios. Tú vas a ser un varón de Dios. No es necesario tener una unción especial para decir que Dios quiere ganar a Perú, o a Perú para Cristo. No necesitamos tener una unción especial, porque Mateo 28:19 dice, ir y predicar a todas las naciones. Y la Biblia dice que Cristo no va a venir hasta que Cristo no sea predicado en todo lugar. Entonces, si la Biblia no dice eso, entonces ya que le cambie las palabras, que diga, ¿no? Hoy es
María, porque Dios está revelado que Jesús María no la Virgen, también está en la Biblia. ¿O no? Sí. Está en la Biblia. Pero la manera de cómo lo diga es el impacto. Lo que pasa es que, como decía mi profesor, la gente no sabe de su Biblia. Santa Rita, vos para Cristo, sí, Dios me revelaba. Ayer, a las 5 de la mañana me desperté y me dijo, Santa Rita para Cristo. Uy, esta recién leyó su Biblia recién a las 5 de la mañana. Porque la Biblia dice que todo el mundo se verá lleno de su Palabra. gloria, de su palabra. Lo que pasa es que no vivimos según la palabra de Dios. Por eso necesitamos de gente, personas, obreros, siervos del Señor, que nos estén haciendo recordar. Somos salvos, sí. Pero entonces, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, a aquellas personas que no tienen, porque según la palabra de Dios, aquel que hace cosas buenas es el que tiene un espíritu, ¿no? El que hace cosas malas no tiene un espíritu bueno, ¿no? Lo hará entonces por instinto o por no sé qué, porque, por ejemplo, mire. Jesús le preguntó al joven y le dijo, el joven dijo, Señor, yo te quiero seguir. Amén. Le dijo, ya, ¿has cumplido la ley? Sí. ¿Has dicho? Sí. ¿Has ido al templo? Sí. ¿Haces todo hecho desde mi chiquititud? Ya, ahora coge tu bien y vete a su espalda. Ya, madre, tengo todo el día trabajado. Entonces el Señor dijo, qué difícil es un rico entre las redes sociales. O sea, no es que sea imposible. Pero no es solamente cuestión de hacer obras de caridad, lo que te va a traer que Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo puedo agarrar a ver un comedor popular y darle comer a toda la gente que pasa. Y la gente va a decir, uy, ¿qué pasó en los máximos? Pero ahora yo le pregunto una cosa. La Madre Teresa de Calcuta nunca entregó su vida al Señor. Y digo, esa madre habrá tenido el Espíritu Santo para hacer tantas obras por los demás. Yo como la gente habla. Por sus acciones, ¿no? Ya, claro, por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Claro. Pero lógico, o sea, Por su pero dedicación. hay una cosa que nosotros tenemos que tener bien clara. El Espíritu sí lo da. Si el Espíritu lo da Dios, volvemos al término iglesia visible, iglesia visible. En su iglesia usted se para al frente y usted podrá decir según las caras, ¿quién tiene el Espíritu? No. Porque dice el Apocalipsis que el anticristo, que es la personificación, es decir, la personificación por toda una tendencia, toda una ideología en contra, hace obras buenas, para traer paz. Va a hacer milagros, prodigios. Claro. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel, sino el que hace la voluntad de su Padre. De la voluntad de su Padre, ¿cuál es? Este es mi Hijo amado, a él oír. Esa es la voluntad de Dios, que escuchemos a Cristo Jesús. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Cristo y no recibimos el Espíritu Santo de Cristo y de Dios, entonces podemos hacer buenas cosas, pero solamente ya apelamos a la misericordia de Dios, no sabemos si es que tenía el Espíritu, ¿no? Pero tiene que haber confesión. Yo pienso que sí. Puede ser, pues la madre de ese Calcuta fue una persona que ha hecho innumerables obras buenas. Pero ¿por qué lo hizo esas buenas? Porque ella sentía, ¿no? Ese dolor de los demás. Claro, no, por eso. O sea, ella tenía ese deseo, el sentir de apoyar a la gente pobre. Pero nosotros no podemos decir si está en estos momentos gozando de la presencia de Dios o está, no. Por ninguna persona nosotros podemos decir este es salvo, este no es salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros, pero no es visible. Podemos hacer buenas obras, pero no sabemos si, o sea, cuando dicen por sus obras los conoceréis, habla solamente de las obras externas. Yo les conté la historia de este pastor de Zamora, un colombiano, creo que era, que le hice la carrera a un sesión de Zamora, ¿me conté? Que me dice, ¿este pastor? Sí. Me dice, yo quiero ser un pastor, que no te tuvimos que llamar
serenazgo porque le dan un ataque a los hijos, pero estos no. Pastores buscan iglesia, buscan su casa, lejos de la iglesia. ¿Por qué? O sea, hay pastores que no le gusta la iglesia en su casa. Uno es para que nadie esté tocando la puerta cada rato, pero la otra es para que nadie se vea como oír. ¿Cierto? Porque mira, si tú en tu barrio, todo el mundo sabe, de que tú le pegas a tu mujer, le pegas a tus hijos, ¿tú crees que alguien va a ir a tu iglesia? ¿Tú crees que alguien te va a saludar con respeto en tu barrio? ¿Crees? ¿Que alguien te va a mirar y te va a decir, buenas noches, si no te miras, sí te revuelves? Pero el pastor siempre tiene que demostrar el respeto como un testimonio porque va a hablar, ¿no? Pero pues, o sea, Cuando no, por ejemplo, hay casos de un pastor que ni saluda a los vecinos y es bien conchudo ese pastor. claro, pero por eso, pues, cuando dicen por sus frutos los conoceréis, la gente piensa que los frutos son solamente, claro, no, llevar comida por allá, ayuda por acá, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ahora, hablé mal, no es los frutos, el fruto. Nadie me corrigió, solo me corrigió. Es uno solo. Es uno solo. Viene un paquete. Viene un paquete de trigo, así tipo carremano. No es que puedo tener más voz y menos paz. Es solo un paquete, es un fruto. Si tengo el espíritu, ese es mi fruto. Santiago habla también de los frutos de paz. Si no malentendemos la palabra, decimos, por su fruto los conoceréis. Allá, si hay que darle comer al hambriento, beber al sediento, no para los desnudos. Hay un testimonio interno. Hay un fruto interno, ¿sí o no? Jesús María y José. Hay un fruto interno. Jesús María José. Hay un fruto que es maravilloso de vivir en paz. Estando atribulado, pero nunca Derrotado. eso es vivir en paz. Entonces, cuando decimos fruto, es como cerrar, ¿no? Los 10 mandamientos que contienen una sola palabra que es el amor. No. Porque si dices que hay fruto, una sola cosa y dentro de ellos Ah, está lo que la pasa paz, es que el amor, todo el eso. fruto Ya, tiene diferentes aspectos. Es como una naranja. claro. Hay una mandarina. Tiene la misma mandarina, es la misma fruta, pero tiene diferentes partes. Es un solo fruto. Claro. Y empezamos con él. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, paciencia, mansedumbre, que no es mansedumbre. Uno solo, ¿no? Claro, es uno solo, pero tiene diferentes áreas. Empezamos con el amor, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 decía amor, no hay nada. Paz, o sea, vivir en paz es importantísimo. O sea, que tú puedas mirar cara a cara a la gente sin necesidad de estar escondiendo. ¿Sí o no? Conversar con alguien normal, con paz. Que la gente te atribule, te insulte, que te moleste y todo, pero tú estás. Benignidad, bondad, mansedumbre. Entonces, quedaría ya claro que el Espíritu Santo definitivamente no está en las personas que no han aceptado al Señor. Lógico, Y que las personas que hagan algo bueno será por instinto, Sí. de ser más. Es por puro carácter. Es por puro carácter, es por puro deseo personal. Hay gente que no tiene a Cristo que se comporta mejor que un cristiano. Ese se llama espíritu humanitario. Claro. Filantrópico. Por espíritu, entonces, No, o sea, humano. de todas maneras, Dios tiene un mover ahí, pero es vergüenza para el creyente
que el de afuera sea más solidario que el que se supone ser la red de Dios. ¿Sí o no? Es vergüenza para el creyente. De que tú veas, por ejemplo, una persona atropellada y que gente que no sea cristiana esté tratando de ayudar y que dices, ay, pobrecito, seguro por imprudencia. No. Y eso pasó en el caso cuando salió del aborto, los católicos activistas en su discusión. Algo que, bueno, mencionó Artemio en la predica ayer, pero eso ya tengo más o menos memoria. No me quedó mucho el cerebro. Artemio decía que Cipriani le preguntaron si tenía miedo al crecimiento evangélico. Y Cipriani dijo, no, yo le tengo miedo a que cristianos se unan. ¿No? Algo así. Y es cierto. O sea, yo les dije, ¿no? La CONIF, la UNICEF, hacen mutis al aborto, no tenemos una posición como denominación, como foro evangélico, todos, y decir, mira, ¿saben qué? El aborto nosotros lo condenamos. No. Cuando ya salió el problema del padre sufrir, recién por ahí salió ¿cómo se llama? De la Conepa, decir, por si acaso, somos diferentes. Ellos no son cristianos, pero hasta ahorita, o sea, no hay manifiesto ni siquiera. El pastor Humberto Lai que está candidato y ¿sabe qué? Yo soy cristiano evangélico, no soy mormón, no soy adventista, no soy católico, no soy... No, por si acaso. Le preguntan a Humberto Lai sobre la creación de la nueva rosa, y él en vez de condenar la Constitución, dice, había que pensar si los ubicamos en un lugar estratégicco. No puede ser pastor, pero los principios no pueden perecer ahí. Nada. Que sea pastor, no, como un cristiano. El caballería es cristiano. De nombre. No, pero que es cristiano. No, pero el nombre nomás. Ahora, el 18 de julio, para mí es una vergüenza que la alianza cristiana, como está vaya y ya esté de un evangelio. Y el pastor que predica hace una lisonjería, ¿no? Y no le dice a los políticos corruptos. No. Lo ven evangélicamente, ¿no? Lo ven evangélicamente y al medio. Y sale, el veo del evangelio. En cambio sale Cipriani y dice, sí, vergüenza, ladrones. La iglesia católica se opone. Y vamos a salir a las calles. Y sale la iglesia católica. ¿El evangélico? Últimamente, ¿No se imagina la oportunidad, como decía el Artemio en su predica, ¿no? La oportunidad que podríamos tener en predicar a todas las clases políticas y decir, ¿saben qué? Los principios cristianos son estos, son la ley. ¿Sí o no? Sino que preparas predicas agradables al oído de Alan García, para nosotros. Pero, ¿sí o no? O sea, no tenemos una presencia. Quien dio la ley de la interpretación verdadera de Fujimori, 2 más 1, 2, fue un cristiano. ¿Qué información era? Cristiano. Otro evangélico quería dar una ley de la minifalda, ¿no? Otro, que antes de cada pleno se canta un coro evangélico, un himno. La gente se ríe, pues, o sea, por eso la gente se ríe nosotros, pues, porque el mundo siempre nos gana. Porque en vez de proponer leyes drásticas para la solución de los problemas del país, ¿no? Hacemos un corito. ¿Tú crees que nos permite? Políticamente, cantar un coro en el hemiciclo del Parlamento. ¿Va a cambiar el país? No. Claro, o sea, tenemos que tener soluciones más pragmáticas. El aborto, no. Por eso, porque principios cristianos. Claro. Pero es que esa gente que va... Hay dos fundamentos, cristianos y fisiológicos. Una mujer que aborta le trae un problema fisiológico. Fisiológico, psicológico. Todo. Es un paquete Que viene con tres. Claro, pues, pero por eso, o sea, no tenemos esa representación, por eso, ahí está. El espíritu mora en el creyente y Dios se lo da a Dios. O sea, Dios da el espíritu
Si el espíritu no está en la persona, no es salvo, porque diríamos que es la garantía. Los creyentes en pecado están habitados por el Espíritu Santo, sí. Como sello, el Espíritu no salva. Así tú peques, el Espíritu no se va. ¿Por qué? Es a diferencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía. En el Nuevo Testamento, aquel que ha estado viendo a Jesús como Salvador, es sellado. Tú pecas, pero el Espíritu Santo no se va. ¡Ah, no ustedes! Pero pasó entonces si yo no lo tengo, entonces yo sigo pecando y pecando. Ya, ¿tú crees que la persona que peca deliberadamente tiene el Espíritu Santo? No, usted. Tengo que ser esa persona de convicción. Ahí está. Puede ser convertida, pero no es convertida. Además, un cristiano que peca, o sea, digamos que adultera, por ejemplo, ¿no? Ese cristiano no, por más que adultera, no se deleite en el pecado. No, el cristiano que se deleite, llamado cristiano, entre comillas, quiere decir así, no se deleite, o sea, todo el pecado no es como el otro que peca, que va no, que lo va a repetir mañana. No, pero el cristiano que pecó, fue tentado y se dio, cuando, o sea, si terminó... Te incomoda. Mira, si el pecado no te incomoda, No hay Espíritu Santo. Porque me dice que nuestro corazón es testimonio. Claro, claro. Si Si el pecado no te duele, estamos en paz con Dios. entonces no hay Espíritu Santo, no hay sello, o sea, no está sellado. Por eso, aquel que está sellado, el Espíritu Santo no se va. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué? Porque hoy en día algunas iglesias hablan de la salvación. Por ejemplo, todos hablamos de la salvación. A ver, ¿se pierde o no se pierde? No se quiere. No dice que se pierda porque es No. pecado. Moisés, ¿tú qué dices? No. Hermana, ¿qué más? ¿Cuál era la pregunta, pastor? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, hay dos posiciones. No, la suya. Yo sí. ¿Se pierde? Se pierde. No se pierde. ¿No? Sí. A votación. No. Mauricio. Hermana Rinaldo. Visto desde ese punto de vista, no, el sello está ahí, ¿no? No, o sea, usted... Y Dios No se se pierde. pierde. Sí se pierde. ¿Es parte de la iglesia bautista esta posición? No. No, sino que es Ahora. mi posición. No se pierde. Yo pienso que se pierde. No. A ver, las hermanas quieren que se pierda. Uno de ustedes, díganme por qué consideran que se pierda. ¿De sí o no? No se pierde. La vota de la iglesia por hereje. A ver, hermana, díganme usted, ¿por qué se pierde? Yo pienso que se pierde porque si nosotros nos vamos nomás al ser humano como padre y vemos que tiene el hijo y le dice al hijo que comete errores, no vuelvas a hacerlo, te perdono y vuelve a hacerlo, no vuelvas a hacerlo y lo sigue siendo, entonces prácticamente el padre ya se florece, que haga su vida como quiera y donde puede y viva como mejor le parezca, ¿no? Lo deja. ¿Le trae memoria de todos los números? 627. Al hijo de... A Pedro. El perdón es una constante. Si debe ser una constante en el ser humano, con mucho más razón es de parte de Dios. Seguro que la cosa es esa. Uno peca, y pues Dios debe decir, mira, sabes que ya me casaste, se va, ¿no? Pero, o sea, entonces te quito mi sello. Devuelve mi inspirar a ti. Hay algunos textos que encontramos en la vida de los hermanos, trabajamos con temor por nuestra salvación. ¿No? Pero la salvación está dada por Cristo Jesús. Romanos 8. ¿Qué dice? A ver. No es profe de teología. Ya. Estamos sincronizados, entonces ponemos por los ojos. Entonces, no se pierde acá. Aunque, por ejemplo, en el Apocalipsis hay unos textos también de que hablan de una posible pérdida de salvación, cuando ellos serán borrados del libro de la vida. O cuando habla el Señor de las cartas del Apocalipsis, el que perseverara, el persigue, será. ¿No? Y en Mateo también hay uno, el que perseverara, el persigue, será. Ya.
ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Relaciones personales. La salvación es personal, lógicamente, ¿ya? Pero aquel que ha sido sellado y tiene la garantía, tiene salvación. Pero en esas posiciones hay posiciones. Hay textos que te llevan por un lado, textos que te llevan por el otro. En los cursos ya más adelante de soteriología, por ejemplo, cuando lleven esos temas de soteriología que tienen que ver con la salvación y esas cosas, lo van a ampliar. Cada uno debe tener su posición y tiene que aprender a defenderla. ¿No? Pero el perdón de Dios es siempre. Porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, pero, o sea, hay discrepancia en eso. Pero el sello es una garantía de salvación. Y también cuando dice la hermana, ¿no? Si el hijo desobedece mucho y uno lo deja que haga lo que mejor le parezca, pero también vemos que el hijo nunca deja de ser hijo. Pero puede perder la herencia. Claro, la Y herencia. Romanos, cuando habla de Romanos 1:23, 24, Deja de identificarte, pero como está sellado, no deja de ser tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Claro, o sea, en el reino de los cielos, ¿dónde vas a estar? Ya he dicho ya. ¿Vas a estar viviendo en el asentamiento humano, los querubines? ¿O vas a estar viviendo, digamos, urbanización residencial de los arrastres? Vas a ser vecino de Gabriel, ¿no? De ellos. O vas a estar por acá. Quiero ser Mi vecino de... concepción teológica es que todos entramos al reino de los cielos, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Vale, las coronas y los premios son este lugar. Recién a los lugares. Claro, porque eso es justo. O sea, no sería justo que una persona que ha estado haciendo una vida así, de rutina, ¿no? O sea, cumpliendo como el Señor y bueno, ahí, dándolo. Yendo los cultos, No sé, pero yo pienso que... Claro, no, o sea, esas posiciones las van a tener. No sé cómo lo abordarán. En cuanto al hijo, por ejemplo, el hijo puede perder la herencia, pero no puede perder la felicidad. No, pues, pierde el premio. Pero el premio, pero sigue siendo parte de Sigue siendo igual. Por eso Puede ser otra que cantaba que cuál es la herencia del Padre nuestro es la salvación. Eso es lo que nos ha dejado. Y si ya el Padre te hereda, es un regalo. No, o sea, la salvación es un don de Dios, es un regalo. Esto está candente, esto está candente. Cristo viene y va a pagar a cada uno según. Para eso se llama el tribunal de Cristo. Entonces, si viene Cristo y va a haber un juzgado, inclusive dice la forma que nosotros vamos a juzgar a quién, a los ángeles. ¿A qué ángeles? ¿A Gabriel? ¿Al ángel de Jehová? Vamos a juzgar a los ángeles que están. No vamos a ser jueces ahí. Dice Pablo, o sea, ¿por qué discuten entre ustedes? Dice Pablo en Corintios. Y van a ser autoridades cuando nosotros tenemos la potestad de juzgar y vamos a juzgar a los ángeles, dice Pablo. Y están peleando con ustedes. Este es un premio, el galardón. No, la salvación está acá. Ya perteneces a este lugar. Ya eres de la familia de Dios. Tienes tu lugar. Pero, ¿en qué lugar? No sé. y eso puede tener relación, pastor, cuando fue la última cena, que unos estuvieron cerca de Jesús y otros cuando no. No, porque, por ejemplo, cuando usted habla Nada que ver. sobre la biblioteca Ilumina, vean en Ilumina, hay una exposición sobre la cena. Busquen en Ilumina, vean sobre la cena. No. David, Moisés, ¿listo? En David, Da Vinci. ¿Dónde lo pone Jesús? Y acá está Pedro, acá está Juan, Judas. Vamos a ver, acá está Pedro. Así es, ¿cierto? Pinta la mesa y acá pone la copa.
y todo. Pero según los estudios antropológicos y de cultura, era una mesa pequeña. Todo el mundo se echa alrededor. No hay sillas. Los judíos no tenían sillas. Sentaban en el suelo. Claro, o sea, sobre la alfombra, sobre el pellejo del carnero, el cordero. Según la cultura, el que va primero, segundo, tercero y acá está primero. El que va acá, el segundo, es el invitado de honor. Jesús. El de acá, el dueño. El dueño de la casa. Tercero, el que paga la moneda. Quinto, la comida. El que agasaja. Y el resto. ¿Y por qué Pedro va al último? Porque el texto dice, y cuando llegó a Pedro. Esa es la interpretación que le dan en el Génesis de eso, ¿no? No es una mesa como decía Leonardo da Vinci, sino así se sentaba. Jesús no iba al medio, sino Jesús iba segundo. Juan iba segundo primero porque era dueño de la casa. Ah, se hizo en la casa de Juan. ¿Quién pagó la comida? Judas. Porque Todos sabemos que era el tesorero, el billete, el del dinero. Entonces, dice que Jesús se levantó y lavó los pies, y cuando llegó Pedro, el último, porque después ya no se habla que lavó a nadie más. Ahora, ¿por qué Pedro tenía que haber lavado? Porque por cultura judía, el que se sentaba acá le lavaba los pies a todos. O sea, el lavado de pies es algo normal de la cultura judía. O sea, Pedro lo volvió a lavar a todos. No. no. Pedro tenía que haber lavado. Niña. Pero Jesús se levanta para hacerle recordar que su posición es de siervo. Ajá. Fue lo que Pedro le decía, no, a mí no me laves. Yo tengo que lavarles a todos, pero no se caer mal. Tengo que volverles a lavar a todos. No, si no te lavo, no entra. Entonces, como siempre Pedro Bocón dice, váyame. Es un error popular, Pedro dice eso. Claro, ustedes no, vayan todos, ¿no? Esa es la interpretación. O sea, vean en Ilumina, no todos tienen una Ilumina, pueden ver eso. Pedro Bocón, los creyentes del pecado están habitados por el Espíritu Santo. A ver. La permanencia. A ver. Algunos que dicen que el Espíritu es dado a todos los creyentes dicen que Él puede separarse de aquellos que cometen ciertos pecados. Así pues reconocen su habitación, pero niegan la permanencia de ella. Sean cuales fueren los pecados capaces de causar su partida, tendrían que ser más graves que la fornicación del capítulo 5 o la disputa legal del capítulo 6, porque Pablo no excluye a estos creyentes de su afirmación de que el Espíritu habitaba en ellos. Según el versículo 19 estamos hablando de 1 Corintios. Además, si el Espíritu dejara a los cristianos que pecan, entonces dejan de ser cristianos. El Espíritu deja de ser. Claro, o sea, si nosotros decimos que el Espíritu se va, entonces quiere decir que somos cristianos en algún momento y no cristianos en otro momento. Estaríamos volviendo al Antiguo Testamento, algo parecido. Algo similar, por eso, o sea, las afirmaciones que nosotros damos traen cola. Si decimos que el Espíritu Santo mora en algunos momentos de nosotros y si pecamos se va, entonces algunas veces somos cristianos y algunas veces no somos cristianos. Ahora, lo que yo propongo acá es que ni Pablo mismo, cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 5 y en el capítulo 6, que habla de fornicación y adulterio y todas esas cosas, no dice que el Espíritu Santo no está en ellos, sino que no contristeza. El Espíritu Santo, como persona no visto la semana pasada, se contrista. Quiere decir que se entristece, se acongoja, se apapacha, Sí, por uno que es cristiano, sí, bueno, pero igual le voy a hacer la pregunta. Uno que es cristiano comete adulterio, se arrepiente, viene y otra vez comete adulterio, otra vez se arrepiente, viene y no dice, Dios dice en Romanos que dice
les dejó, como dice que Romanos Ah, no, Romanos 1. Romanos 1, Ya, pero 24, esa es la historia de la humanidad. de la humanidad. Pero en este caso, por ejemplo, un joven, o digo un hombre casado o una mujer Que casada, adultera constantemente. constantemente, ya de todas formas le hablaste y vuelve como el perro de su vómito, como dice el versículo, ¿no? Aún ahí, Dios no le deja ahí que él haga... Pero ¿cómo saber si tiene el Espíritu Santo? Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. de Dios. Ese se llama práctica. Practicar, hacer lo mismo, Juan dice que el que practica el pecado No es de Dios. O sea, Nunca tuvo el o sea, espíritu. claro, el que practica el pecado en este contexto no es el que, pequé de un momento a otro, sino aquel que, Peca sabiendo. claro, premeditadamente, o sea, aquel que premeditadamente peca. Pero Constante, le gusta esta vida. le gusta esa No, vida. yo no creo, Entonces yo no puedo entender eso, Por ejemplo, ¿no? lo que dice Artemio, que el que practica el pecado no es de Dios, no es de Dios. Yo discrepo en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, predicador que cayó en fornicación y era un predicador a nivel mundial conocidísimo, me acuerdo, ¿cuál? ¿El americano? Jimmy Carter. Jimmy Swaggart, que cayó en fornicación con su secretaria, ¿no? Se Claro, puede pero decir que algunos pastores también, Capullo, claro, también, no es de Dios, no, sí, es de Dios. No, sí, pero, o sea, pero por eso. Practica el pecado. ¿Cómo se puede saber quién es de Dios y quién no es de Dios? Claro. Hay un pastor, no, hay un teólogo. Ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso, bueno, o sea, que cuánto Ya, pero él trae su libro, no otro libro. No, hay su libro, es de la hay su videíto también, también es el de arriba. Ese pastor que se hicieron, ¿no? predicaba todos los días, ¿por dónde es eso? ¿Qué, Pamela? Puede ser un moderador. Ya, pero por eso, o sea, Es como ese pata, ¿cómo se llama este que vende, que da consejos? Ah, No, claro, pero por eso, o sea, hay buenos motivadores. Ya, por eso, volvemos a... Hermana, mira para que salga tu carita, pues. Lo conoceré. Hermana Lindaura. Uno puede mantener, o sea, uno puede ponerse la careta de cristiano una y otra vez, pero va a llegar un momento que se le cae. Es como la pintura. en algún momento de tu vida, en algún momento, puede pasar 30, 40 años y ¡pum! Te sale y que ya no puede, o sea, no se puede mantener, digamos, una doble vida, no se puede mantener un teatro todavía. Psicológicamente dice que a los 50 años todo. Pero a partir de 50 años ya todo. No, dice, A los 40, la crisis de los 40, o sea, la crisis de los 40 es que empiezan a mirar chicas de 20. Chica de 20. Dice el otro, ¡Qué bravo! 15. eso sí es pecado, eso no solamente es pecado, sino es delito. No, yo le digo a las demás que a la edad de los 40 entramos a la edad del fondo. Los otros, Empieza a volar más rápido. Por todo, dice. Claro, o sea, hay una crisis, o sea, de que el ser humano tiene una psiquis, tiene una psicología propia, personal. Cada quien responde a diferentes aspectos. ¿No? Si nosotros venimos de hogares en los cuales, o sea, se nos ha enseñado que tener 4 mujeres es ser varón, eso es lo que está en tu cabeza. Le saca la cuenta a tu esposa y tú ya dudas si es que es pecado o no. Qué bueno. Ahora tuvo hijo con su empleada y su esposa no se molestó. Apoyó, la esposa lo trajo. Es un acuerdo. Entonces, ¿por qué no tener yo con mi empleada? Es bíblico. Es bíblico.
Ayer leíamos el pasaje en la época de Jacob, tomó sus 2 mujeres y entró. Primera vez, ¿cuál es? No sé cómo recuerdo, pero está ahí en la capacitación de Tate, ¿no? Si tú le quieres buscar, digamos, el respaldo de tu pecado, lo vas a encontrar. Porque el hombre siempre se justifica. El ser humano. Cuando yo hablo de pecado de antropos, ¿no? El ser humano siempre se va a justificar. ¿Por qué la esposa le saca la vuelta al esposo? Pregúntale, que no, lo que pasa es que mi esposo me trataba mal, y esta persona me trata con cariño, respeta a mis hijos, me respeta, me escucha, me oye, cuando mi esposo no me... ¡Sácate la vuelta! Le estamos evitando. ¿Sí o no? Tú le dices, hablas con el esposo, le dices, No duerme conmigo. claro, no duerme conmigo. Cuando quiere tener relaciones. Claro, y ese proceso sexual solamente viene cuando se está conmigo, después me deja, ¿no? Se va a trabajar y quiere que salte del ropero, me ha hecho cosas extravagantes, me disfraza de conejita de playboy, qué sé yo, ¿no? Entonces, en cambio la otra persona no, me respeta, me escucha, fue mi primer enamorado, cuando éramos chicos, cosas así. Van a justificar. ¿Cómo era el grupo, cómo se hace, que canta bachata? La aventura. La aventura, ¿no? ¿Cómo es la aventura? Ya. Siempre el ser humano va a querer justificar y va a encontrar la justificación. Siempre. Para cualquier cosa, tú te justificas. Y le vas a llamar cualquier palabra. Día 25. ¿No? Después de una semana, ¿ya terminaron todos sus trabajos? ¿Todos, de todos los cursos? No, de todos los cursos. ¿Por qué no terminaron sus trabajos? A ver. Por muchas razones, pero ¿cuál es la principal razón por la cual todos ustedes no terminaron su trabajo? Yo he trabajado. Por irresponsable. Repito la palabra para que escuchen. Ahí Por irresponsable no lo hice. Profe, pero yo ya Dejé para la última hora. Yo ya acabé todo mi trabajo. O sea, uno no puede ser más responsable para una cosa que para otra. Sí, no organicé bien mi tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque No se olviden. yo creo que acá, o sea, cuando ustedes dijeron que en el seminario, dijo el Señor, en su palabra dice, uno tiene que analizar los otros. Voy a poder estudiar. Yo les digo que se los trae el cielo, el pastor va a cabeza. Me acuerdo cuando yo les digo muchas veces. Y estudié, he terminado el seminario. Y él llegó a estudiar el seminario en el Brasil. Bien. A Walter Ravelo. ¿Cuál? Walter Ravelo es un brasileño que está allá por José Carlos María. Ah, ya. La Asamblea de Dios, misión reciente. Y pentecostal. Y eso que dicen que a los pentecostales no les gusta mucho el estudio. Pero los hermanos ahí. Esto es para demostrar que los pentecostales no son como creen los demás. Claro, eso me enseñó a mí a decir que cuando una persona quiere estudiar, estudia. No mira. No, que yo pastoreo. ¿Sabes pues? No. Manda al CEP. Pues algún día vamos a hacer una visita de repente como estudiantes al CEP y vamos a hacer una encuesta. ¿Usted qué hace en el ministerio? Pastoreo, tengo 5 cédulas, trabajo en otro lugar, soy taxista, carpintero, pintor, entonces... Entonces, disculpa, ¿es ese mundo? Claro. Lo que pasa es que, como dice la hermana, hay que sopesar todo. De tal manera que a todo le tengo que dar tiempo. El día tiene 24 horas, pero me di 4. Pues. Tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que visitar, tengo que estudiar, tengo que preparar. Pregunta, ¿cómo han hecho los otros? ¿Leen en los libros? Sí. Es malo. ¿Es malo? Sí.
Pero ¿qué vamos a hacer? No, Pregúntenle al hermano Luis Madrid, Luchito, por ejemplo, el pastor Luis Madrid, que se lo meta. No, el Sánchez nos ha dicho que es malo leer. Luchito tenía su copia, o el error me va a presentar el curso de lectura, y en el micro que va leyendo va a marcar. Eso es cuando está centradito, pero a veces él son las que... Ya, o sea, cuando ya no se escucha, vea, siempre que el Luis, cercano, no siempre está ya esperando el paradero, sacas una hojita y te pones a leer. Vale, no es igual, efectivamente, pero si tú no puedes hacer eso, el cada uno tiene que desarrollar su propia técnica de estudio. A Luis lo ayudaba de esa manera, porque Luis salía del seminario, se iba a trabajar. Mira, Luis trabajaba dictando clases particulares, o sea, tenía que ir a Breña, Jesús María, estar por aquí, por allá. Y encima íbamos a la iglesia y él, como pastor, con el pastor Augusto. Y él, digamos, por el tercero y más, ahí íbamos los tres. Íbamos a seminario, estudiamos igual. Sacaba mi carro y flasheaba, porque la gente que me conoce vivía y flasheaba igual. En los paraderos, o sea, semáforos, preparaba mi técnica ahí, ¿verdad? Pero hay diversas maneras. Entonces, como yo no puedo leer los micros, porque para hacerlo me siento a escuchar música, y eso, ¿qué hago? De 10 a 1 de la mañana, es mi horario de lectura, de trabajo. Mis hijos están durmiendo, mi esposa está durmiendo, nadie me molesta. Lo que tú lees en la noche, le haces una repasada en la mañana y te quedó en el cerebro. Te levantas con sueño, tómate 2 tazas de café, pero o sea, siempre tenemos un pretexto, ¿no? Mucho trabajo. Mira, yo les digo, ¿verdad? Si ustedes sacan cuenta, ¿verdad? Saquen cuenta. Creo que San Norteño, que conozco su propia realidad, es que el hermano se va de ventanillas para Chacunde, y está ahí, o sea, se mueve en diferentes lugares. Pero, por ejemplo, ¿cuántos hogares visitamos? ¿A la semana cuántos hogares visitamos? Uno. Mira, un hogar a la semana. No tengo tiempo. Si es o sea, son, digamos, 6 días. Así que imaginemos que el domingo todo se lo dice al Señor. Te quedan 5 días. Ahora, tú no estás todo el día en la casa de la familia que vas a visitar. A los muchos, ya, en el peor de los casos se te piden a cenar toda 1 hora. Pero normalmente la visita también tiene que tener un tiempo. 30 minutos ya, para irte a otro hogar. No pasa mucho tiempo. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a la televisión? Al internet. Uy, yo guardo mis amigos, ¿no? A cambiar de foto a cada rato a Facebook. No. Pero mi computador cambió de imagen. Esto es No deja de imagen. todo deja de imagen. Él solo, con una vez de costado, de la cabeza costado, si saco una. No, me conozco todos sus fotos. ¿No? A ver, el sello del Espíritu Santo. 3 pasajes del Nuevo Testamento hablan de este ministerio particular del Espíritu. El primero es 2 Corintios 1:22. Dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu. Efesios 1:13 agrega que fuimos sellados con el Espíritu cuando creímos. Y además que el Espíritu es las armas de nuestra herencia. Efesios 4:30 dice, afirma que fuimos sellados por o con el Espíritu hasta el día de la redención. O sea, hasta el día que venga Cristo. Hasta ese día tenemos el sello. Después, ya no necesitamos ser sellados porque ya tenemos ya la presencia de Dios. Vamos a ver si no se borra esta.
Vamos a ver si es que tu fe es indeleble o no. No se pierde la religión, pero dice, cambiar la negación. Porque ya cuando venga Cristo, ya Cristo va a estar con nosotros, el Espíritu Santo no lo vamos a necesitar. No sé si saldrá o no saldrá, si irá con nosotros. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? A otro planeta. De repente se va a salvar a los marcianos. Sí, Es un tema interesante el tema OVNI, por ejemplo, Sí, desde el punto cristiano. Porque unos creen, otros no creen. Yo escuché la discusión de dos pastores en este programa Caso Cerrado. Dos pastores fundaron una iglesia en Miami, Florida, como se llama, ¿no? Florida, fundaron una iglesia, dos pastores, uno argentino y uno uruguayo. El uno denunciaba al otro ante la doctora Polo porque el otro había cambiado su confesión cristológica y le estaba pidiendo que se vaya, que renuncie a este ministerio que habían formado los dos. Y el otro le reclamaba que si me voy, dame mis cosas. Entonces le pregunta, o sea, que este problema que hay entre los dos. Y le dice, ¿cuál es tu diferencia cristológica? O sea, que tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios, le pregunta la doctora. Yo sí creo. Y le cuenta, le voy a contar, doctora, le dice, lo que pasó. Yo me fui a Uruguay, Argentina, me di en lugares de Argentina, así como Marcahuasi, acá en Perú, en Lima, arriba, en la sierra de Lima, donde yo, ¿no? Cuando dice que hay avistamiento, no sé si han escuchado ustedes ese Marcahuasi. Marcahuasi es un sitio donde la gente va y siempre veo. Dice que ese pastor tiene un encuentro cercano con un ovni, sí. Y él dice, y cambia toda su concepción cristológica y dice, ya, Cristo existió, pero fue un extraterrestre. Ya. Él tiene esa concepción de Cristo sí vino por él, o sea, y empieza a formar una teoría y los que buscan el fenómeno ovni en la vida lo van a encontrar. Porque en Daniel los carros que aparecen son como vehículos con llantas y fuego. En Ezequiel también. La Shekinah, cuando Dios se aparece en el Sinaí, se aparece con gran estruendo y se ve mucho humo. Entonces dice que esos son los motores de la nave que está aterrizando. Claro, y de Cristo cuando es llevado, es teletransportado, tiene como este viaje al estrella. ¿No? Entonces, ellos dicen, no, lo que pasa es que la gente desea, por eso ya. Hacer la tele. Lo que yo digo es, o sea, mi pensamiento, como economía de mí propio, yo no sé si existen extraterrestres o no. No puedo ni negar ni afirmar, porque yo de la tierra no me salí. Lo único que sé es que Cristo salva aquí, a los que vivimos aquí. No va a venir ninguna nave del exterior a salvar. Eso no es de la Biblia. ¿Que Dios pudo haber creado vida en otros planetas? Sí. ¿Por qué? Porque no es que solamente sea Dios de este mundo. Es del universo. Si no es del universo. Entonces, si a Él le place crear 80.000 planetas Tierra y con 80.000 Adán y 80.000, es el problema de Él. Para este mundo la salvación es Cristo, ¿sí o no? No hay otra. De otros planetas ya no puedo hablar. Si hay o no hay, no sé. El día que venga Cristo y me diga, ¿sabes qué? Saludos a tu hermano saturniano, tu hermano, no, porque ya es otra cosa. ¿No? Pero por el tiempo de la existencia del universo, vemos que nunca ha aparecido saturnianos ni nada por el estilo. Entonces significa de que no hay seres. No, o sea, lo que pasa es que el fenómeno ovni es complicado, porque en todas las culturas se habla. Cuando tú vas a la cultura Machu Picchu, por ejemplo, a la ruina de Machu Picchu, ¿verdad? Tú llegas a tener un hombre no puede levantar. Claro, ¿cómo levantó? Hay teorías, han tenido que haber hecho esto, aquello, pero no tenemos un video que digan cómo han estado, por ejemplo, los egipcios para levantar las textos, o cómo han traído las rocas a partir de Machu Picchu. Las líneas O de la línea de Nazca. Nazca. Ahora, y la línea de Nazca, por ejemplo, es interesante, porque yo conozco un hermano, Tito Bartales, que ha hecho servicio militar en la paz, y dice que allá en Nazca hay como una estancia de fútbol, entre los cerros, y la pista es de un material que nadie conoce, o sea, la papa. Y que solamente llegan ahí científicos americanos a estudiar eso. Está prohibido el ingreso a esa zona.
No. O sea, es un estudio de la NASA que o sea, esto no es, según ellos, no es natural. O sea, ¿cómo es que sea tan plano? Dice, no, acá es que de repente era un terrapuerto, un helipuerto, extraterrestre. Está bien, ¿verdad? Todo eso está en conjetura, hasta que no venga acá, un extraterrestre y ya sabe qué, acá estoy. O sea, la posición espiritual, ¿no? Es que el demonio siempre juega con la mente del ser humano. Siempre busca distraer a la gente y al ser humano del verdadero Dios. Entonces, se puede tratar de crear Es como la misma aparición de las vírgenes. claro, igual, De la misma forma. es lo mismo. Pero, o sea, sí. busca confundir, pero nosotros no podemos negar el poder de Dios. Si nosotros decimos a una persona, que dice, no, Dios no pudo crear vida en otro planeta, entonces, pero, o sea, que Dios no es tan poderoso. Claro, entonces solamente es Dios de esta tierra nomás. Entonces, los astronautas que salen de la Tierra viajan sin protección, porque Dios no tiene poder allá. Hay que tener mucho cuidado con nuestras afirmaciones. No neguemos y tampoco afirmemos así a rajatabla, sí. Alfa y Omega es una institución que habla sobre los ovnis, esas cosas, ¿no? A ver, para seguir hablando un poco de sellos, todo esto lo tienen ustedes en su material. ¿Quiénes son los sellados? Dice Pablo da percepción. En 2 Corintios 1:22 dice que todos son sellados. De no ser cierto, entonces, ¿cómo cuida Pablo? Todos los cristianos. Claro. No hay excepción, o sea, no es que solamente para los judíos, o para los blancos, o para los trigueños, pues no. Hay en sentido de raza. Claro, o sea, no hay excepción. excepción. No hay excepción. Claro. Aquel que acepta a Cristo Jesús como Salvador, y es sellado, no importa que sea negro, chino, no importa. No podría. Que tengas maestría, PhD, doctorado, que tengas solamente primer año de carrera, no interesa. La cosa que... Y aunque le hayan, para todos. que le hayan dicho calavera del terror. Cara de calavera del terror. Pregunta acá, ¿cuándo son sellados? ¿Cuándo el creyente es sellado? Porque yo quiero hablar un poco de estos dos conceptos. Sello, llenura, no, tres conceptos, ¿no? Sello, llenura y bautismo. Vamos a hablar un poquito. ¿Cuándo son sellados? ¿Cuándo somos sellados nosotros? Cuando nos convertimos. Ahí somos sellados. Entonces, cuando la persona se convierte, es sellada. Ya hemos dicho que la duración es hasta que Cristo regrese. El bautismo del Espíritu Santo. Ha traído confusión este término, dice la confusión rodea esta área de la doctrina cristiana y causa divisiones entre creyentes y entre los oscurecimientos de la gran verdad. Una de las razones para la confusión se relaciona con un concepto no claro del cuerpo de Cristo. Si uno cree que la iglesia comenzó con Abraham, o sea, del bautismo del Espíritu Santo, dice el autor, hay que tener un concepto previo. ¿Cuándo empieza la iglesia? ¿Con Abraham? En la iglesia creo que... El Pentecostés. ¿Pentecostés? Y acá hay que pensar la iglesia que es el pueblo de Dios, ¿verdad? De que todo parte según tu propia tienda doctrinal bíblico-teológica, exegética, hermenéutica y todas las técnicas que tú quieras saber. ¿Por qué? Pues si para ti la iglesia es el pueblo de Dios, entonces la iglesia comienza con Abraham.
Porque acá viene el pueblo de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero si para ti la iglesia es como el Espíritu Santo, o la iglesia cristiana es la No, pero si empieza con Abraham, con el concepto del pueblo de Dios, y el Pentecostés también es pueblo de Dios. Claro, entonces podemos preguntar. ¿Cuándo empieza? ¿Si es acá o es acá? Porque hay algunos que dicen que la iglesia empieza acá. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, allá por el paradero 4 de las Flores, que habla, fundada, interesante, fundada en el año 33 después de Cristo. Así dice, o sea, que la iglesia, su iglesia se llama Iglesia de Cristo, fundada en el año 33. O sea, ¿tiene referencia a dónde? ¿Ustedes vieron la charla del pastor coreano-boliviano? Que hablaba de la teología del pacto. Ya ves, va por ahí, esos son términos paralelos. ¿Cuándo empieza? Para nosotros, como teología, ¿es una sola teología? ¿Qué dijo el pastor con relación a la teología del pacto? Que todo era sobre figura, comenzaba Como un solo pacto en dos dispensaciones. ¿Sí o no? que era todo era continuación. Una continuación, por eso igual. Para entender un poco la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que saber, o entender un poco también, cuándo empieza la formación del pueblo de Dios. Porque después el pueblo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo. Entonces, como conceptos de iglesia, como conceptos del pueblo de Dios. Una de las razones, ya. Si uno cree que la iglesia comenzó con Abraham o con Juan el Bautista, entonces es muy probable que le será más difícil ver la distinción del ministerio de bautizar que tiene el Espíritu. Así que el bautismo generalmente se hace sinónimo de la experiencia. Cuando se habla de bautismo del Espíritu Santo, Esa experiencia tiene que ser carismática, necesariamente. básica en el sentido de que. Carismática. Carismática. O sea, uno dice que sello es igual a bautismo. Otro dice que sello es diferente. La llenura. ¿Y cuál es la La llenura es estacional. Porque el apóstol Pablo se procura ser lleno del Espíritu Santo. O sea, la llenura es un aspecto diferente que es... ¿En qué consiste? Mira, todo que he preguntado a profesores, Ya. teólogos, porque nadie, o sea, no me da una respuesta que voy a decir sí, me siento satisfecho con eso. Todos están en la llenura, otros dicen que la llenura es, bueno, cuando tú lees tu Biblia, No. ¿Qué es la llenura? La llenura tiene que ver con experiencia. Procurar ser lleno del Espíritu Santo es procurar tener mayor Intensa. Entonces, seguimos, llenura es igual a, o sea, yo soy más dependiente de Dios. del Espíritu Santo. Procurar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Esto qué es? Digamos que es un vaso. Yo es muy líquido. La mitad. ¿La mitad qué es?